El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 45 al 48. Salmo 45. Para un canto tan divino son asignados cantores especiales. El Rey Jesús merece ser alabado por los mejores coristas, no al azar o de modo descuidado, sino con la música más dulce y suave. Tema. Algunos ven aquí a Salomón y la hija de Faraón solamente, son cortos de vista. Otros ven a Salomón y a Cristo, ven doble, son viscos, los ojos espirituales bien enfocados solo ven a Cristo, o si Salomón está presente en algún punto, ha de ser como las sombras borrosas de los que pasan por delante del objetivo de la máquina fotográfica y apenas son visibles en el paisaje fotografiado. El Rey, Dios, cuyo trono es para siempre, no es mero mortal, y su dominio perdurable no está limitado por el Líbano ni el río de Egipto. Esto no es un canto epitalámico de unas bodas terrenales, sino el de la esposa celestial y su esposo elegido. Versículo 1. Brota de mi corazón un bello canto. Es triste cuando el corazón está frío ante un buen tema, y peor cuando está ardiente ante un mal tema, pero es incomparable cuando el corazón arde y de él brota un bello canto. Se dice de Orígenes, según Erasmo, que siempre era muy serio y fervido, pero en especial cuando hablaba de Cristo. De Joan Smollia se dice que cuando hablaba de Jesucristo sus ojos se cubrían por los párpados porque se sentía lleno de un potente fervor del Espíritu Santo, y, como el Bautista, primero fue una lámpara ardiente, y luego incandescente. Versículo 2. Tú, como si el Rey mismo hubiera aparecido súbitamente delante de él. El salmista, arrobado de admiración por su persona, deja su prefacio y se dirige al Señor. Un corazón amante tiene el poder de captar su objeto. Los ojos de un corazón verdadero ven más que los ojos de la cabeza. Además, Jesús se revela a sí mismo cuando nosotros derramamos nuestro afecto hacia Él. Este suele ser el caso cuando nosotros estamos preparados, que Cristo se nos aparece. Si nuestro corazón es ardiente, es una indicación de que el sol está brillando, y cuando disfrutamos de su calor, pronto contemplaremos su luz. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, en persona, pero especialmente en su mente y carácter. El Rey de los santos es incomparable en hermosura. La palabra hebrea es doble, hermoso. Precioso eres tú. Jesús es tan hermoso que las palabras han de doblarse, extenderse, sí, agotarse antes de poder describirle. Así empieza a destacar su hermosura, en la que hay lo más delicioso de una persona. Así ocurre en el alma cuando Dios ha dado a conocer al hombre su propia suciedad y fealdad por causa del pecado, y que solo por Jesús es quitado el pecado. Oh, qué hermosura la de su faz a la primera vista del hermoso en su virilidad, si no lo hubiera sido. Dice San Jerónimo, si no hubiera habido algo admirable en su faz y su presencia, alguna hermosura celestial, los apóstoles y todo el mundo, como confesaban los mismos fariseos, no le habrían seguido inmediatamente. Hermoso en su transfiguración, blanco como la luz o como la nieve, su faz deslumbrante como el sol. Mateo 17, 2, hasta arrebatar la misma alma de Pedro que no sabía lo que decía, y quería tener fijos los ojos en aquel rostro para siempre, y no descender ya más del monte. Hermoso en su pasión, sin fealdad en su desnudez. Sus mismas heridas y marcas sangrantes de los azotes llevaron a Pilato a pronunciar, «He aquí el hombre», la dulzura de su rostro y su porte en medio de los escarnios y golpes. Oh hermoso sol y luna hermosa, hermosas estrellas, hermosas flores, rosas y lirios, pero 10,000 veces más hermoso tú, Señor Jesús. ¡Ay! Te he faltado al compararte de esta manera, oh sol túrbido y luna decrépita, pero hermoso tú, Señor Jesús. Negras flores, lirios y rosas asquerosas, pero oh hermoso, hermoso, siempre hermoso Señor Jesús. Cielos de plomo, pero oh hermoso Cristo. Ángeles horribles, pero oh sobremanera hermoso Señor Jesús. En Cristo podemos contemplar y hemos de confesar toda la hermosura y belleza de cielos y tierra. La hermosura del cielo es Dios,
La hermosura de la tierra es el hombre, la hermosura del cielo y tierra juntamente es este Dios hombre. Solo tengo una pasión, observó el conde Zinzendorf en uno de sus discursos a la congregación de Ermut, y es él, solo él. La gracia se derramó en tus labios. Una palabra suya disolvió el corazón de Saulo de Tarso y le hizo un apóstol. Otra palabra hizo levantar a Juan el teólogo cuando desmayaba en la isla de Patmos. Con frecuencia, una frase de sus labios ha transformado nuestra propia medianoche en mañana, nuestro invierno en primavera. Nunca fueron pronunciadas palabras de tanto amor y dulzura por hombre alguno como las suyas. Nunca hubo un corazón tan amante y tierno como el corazón de Jesucristo. Gracia se derramó en sus labios. Ciertamente, nunca se pronunciaron palabras de tanto amor, dulzura y ternura sobre la tierra como las últimas palabras que él pronunció un poco antes de sus sufrimientos, que se registran en los capítulos 13 al 17 de Juan. Lee todos los libros sobre amor y amistad que han sido escritos por los hijos de los hombres. Todos se quedan cortos de estos acordes sublimes de amor expresados allí. Versículo 3. Tu espada. La palabra de Dios es comparada a una espada, porque el apóstol nos informa que es viva, y poderosa, y más afilada que una espada de dos filos, que penetra y divide el alma y el espíritu, separa las coyunturas y el tuétano, y revela los pensamientos e intenciones del corazón. Hemos de observar, sin embargo, que esta descripción de la palabra de Dios es sólo aplicable cuando Cristo la ciñe y la emplea como su espada. ¿De qué sirve una espada, aunque sea la de Goliat, cuando se halla en su vaina o la empuña la mano de un niño débil? Armado con esta espada, el capitán de nuestra salvación se abre paso hasta el pecador con suma facilidad y, por más que esté rodeado de rocas y montañas, desbarata fortalezas y baluartes de mentiras, y de un mandoble poderoso parte su corazón de diamante y le deja postrado y temblando a sus pies. Siendo estos los efectos de esta arma en la mano de Cristo, es del todo apropiado que el salmista empiece requiriendo que se la ciña y no la deje inactiva en la vaina o impotente en las manos de ministros enclenques. En tu gloria marcha, cabalga. Nunca podemos estimar en exceso a nuestro Cristo precioso. El cielo mismo apenas es bastante bueno para él. Toda la pompa que ángeles y arcángeles, tronos, dominios, principados y poderes puedan poner a sus pies no es bastante para él. Solo su propia gloria esencial es tal que responda plenamente al deseo de su pueblo, que no puede nunca ensalzarlo en exceso. Versículo 5. Haciendo desmayar el corazón de los enemigos del rey, nuestro capitán apunta a los corazones de los hombres y no a sus cabezas. Sus disparos siempre dan en el blanco y penetran profundo en la parte vital de la naturaleza del hombre. Sea amor o venganza, Cristo nunca deja de ver el pecado, y cuando sus flechas dan en el blanco, duelen y no son olvidadas al poco, una herida que solo Él puede curar. Las flechas de la convicción de pecado de Jesús son agudas en la aljaba de su palabra y agudas en el arco de sus ministros, con que caerán pueblos debajo de ti. Nadie puede sostenerse contra el Hijo de Dios cuando el arco de su poder está en sus manos. Terrible será la hora en que su arco será entesado y rayos de fuego devorador serán lanzados contra sus adversarios, entonces los príncipes caerán y las naciones perecerán. Versículo 6. Tu trono es el trono de Dios, es eterno y para siempre. ¿De quién se puede decir esto sino del Señor? El salmista no puede poner freno a su adoración. Sus ojos iluminados ven en el esposo regio de la iglesia a Dios para ser adorado, para reinar y reinando para siempre. Bienaventurada visión. Ciegos son los ojos que no pueden ver a Dios en Cristo Jesús. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Él es un monarca legítimo en todas las cosas. Su régimen está fundado en el derecho, su ley es recta. Su resultado es recto. Nuestro rey no es un usurpador y un opresor. Incluso cuando quebranta a sus enemigos con una vara de hierro no hará injusticia al hombre. Su venganza y su gracia son conforme a la justicia. Por ello confiamos en él sin sospecha. No puede errar. No hay aflicción que sea demasiado severa si él la envía. No hay juicio demasiado estricto si él lo ordena. Oh bienaventuradas manos de Jesús,
El poder reinante está seguro en ti. Todos los justos se gozan en el gobierno del Rey que reina en justicia. Versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Muchos aman la justicia, pero no están dispuestos a defenderla. Este amor no es el amor de Cristo. Muchos aborrecen la iniquidad, no por ella en sí, sino por causa de sus consecuencias. Este aborrecimiento no es el de Cristo. Para ser como Cristo hemos de amar la justicia como Él la amó y aborrecer la maldad como Él la aborreció. El amar y aborrecer como Él amó y aborreció es ser perfecto como Él es perfecto. La perfección de este amor y aborrecimiento es perfección moral. Por tanto, no dice, por tanto Él te ungió para que fueras Dios, o Rey, o Hijo, o Verbo, porque Él era ya antes y es para siempre, como se ha mostrado, sino como eres Dios y Rey, fuiste ungido, puesto que solo tú podías unir al hombre con el Espíritu Santo, tú, la imagen del Padre, en el cual nosotros fuimos hechos al principio, porque tuyo es el Espíritu. Versículo 10. Oye, hija, y mira, y pon oído. Este es siempre el gran deber de la Iglesia. La fe viene por el oír, y la confirmación por la consideración. Ningún precepto puede ser más digno de atención por aquellos que se honran siendo esposados a Cristo que el que sigue. Olvida tu pueblo, y la casa de tu padre. La casa de nuestro nacimiento es la casa del pecado, fuimos formados en iniquidad, la mente carnal está en enemistad contra Dios. Hemos de salir de la casa de la naturaleza caída, porque está edificada en la ciudad de destrucción. No es que los lazos naturales hayan de ser interrumpidos por la gracia, pero sí los lazos de la naturaleza caída, los lazos de la afinidad carente de gracia. Tenemos tanto que olvidar como que aprender. Y este olvidar es tan difícil que solo el oír diligente y el considerar y el inclinar toda del alma a ello puede realizar la tarea, e incluso así seríamos demasiado débiles si no nos ayudara la gracia divina. Con todo, porque hemos de recordar el Egipto del que hemos salido, son los puerros, los ajos y las cebollas algo que valga la pena si se recuerda la esclavitud de hierro, las tareas serviles y el trato infernal de Faraón. Nos desprendemos de la locura, por la sabiduría, de las burbujas, por los gozos eternos, del engaño, por la verdad, de la miseria, por la felicidad, de los ídolos, por el Dios vivo. Oh, si los cristianos tuvieran más en cuenta el precepto divino que se les recuerda aquí. Pero, ¡ay!, abunda la mundanalidad. La iglesia está contaminada, la gloria del gran Rey está velada. Solo cuando toda la Iglesia lleve una vida separada volverá a brillar el pleno esplendor y el poder del cristianismo en el mundo. 3. Todos de los que espero os separéis, dice Cristo. 1. Todos vuestros deseos carnales, todos los caminos del viejo Adán, la casa de vuestro padre. Después de la apostasía de Adán, Dios y el hombre siempre han tenido dos casas separadas. Desde entonces la casa de nuestro Padre es una casa ordinaria, rebajada, de pecado y de maldad. 2. Todas vuestras ventajas mundanas, si alguno viene en pos de mí, y no aborrece a su padre, y madre, y esposa, e hijos, y hermanos, y hermanas, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 16. El que tenga todas estas cosas tiene que estar dispuesto a abandonarlas. Están unidas de modo copulativo, no disyuntivo. 3. Todo el yo, la voluntad propia, la justicia propia, la autosuficiencia, la confianza en uno mismo y la ambición centrada en el yo. Si te hallas en la montaña, nada te atrae para que mires hacia Sodoma. Si estás en el arca, no vueles al mundo otra vez como hizo el cuervo. Si has puesto tus pies en dirección a Canaán, olvida las ollas de Egipto. Si estás en marcha contra Madián, no te agaches a las aguas del Arod. Jueces 7. Si estás en el terrado, olvida lo que hay debajo. Marcos 13, 15. Si tu mano está puesta sobre el arado, no mires hacia atrás. Lucas 9, 62. Temístocles deseaba aprender, más bien, el arte del olvido que el del recuerdo. La filosofía es un arte del recuerdo, la divinidad incluye en ella un arte del olvido. La primera lección que Sócrates enseñaba a sus discípulos era: recuerda,
porque pensaba que el conocimiento no era otra cosa que recordar las cosas que la mente conocía antes de entrar en el cuerpo. Pero la primera lección con que Cristo enseña a sus alumnos es: olvida a tu propio pueblo, arrepentios. Mateo 4, 17. Primero, evitad el mal. Primera de Pedro 3, 11. Thomas Adams. Versículo 11. Y se prendará el rey de tu hermosura. No se nos puede conceder ningún avivamiento grande y duradero en la religión hasta que los que profesamos amar a Jesús demostremos nuestro afecto saliendo del mundo impío, separándonos y no tocando nada inmundo. Esta es una promesa muy dulce, porque el Espíritu Santo sabe que este monstruo, la superstición, se adhiere a nuestro corazón, a los que queremos ser puros y sin mancha delante de Dios. Así, bajo el romanismo, toda mi tentación era esta. Acostumbraba decir: iría de buena gana al sacramento si fuera digno. Así buscamos, de modo natural, una pureza en nosotros, y examinamos toda nuestra vida y queremos hallar una pureza en nosotros para no tener necesidad de la gracia, sino que podamos ser proclamados justos en base a nuestros propios méritos. Nunca serás justo por ti mismo y por tus propias obras. La suma de todo esto es que nuestra hermosura no consiste en nuestras propias virtudes, ni aun en los dones que hemos recibido de Dios, por medio de los cuales nos revestimos de virtudes y hacernos todas las cosas que pertenecen a la vida de la ley, sino en esto, que captamos a Cristo y creemos en Él. Entonces es cuando somos verdaderamente hermosos, y es esta hermosura solamente que Cristo mira, no otra. Versículo 12. Las hijas de Tiro vendrán con presentes. El poder de las misiones extranjeras está en nuestro propio país. Una iglesia santa será una iglesia poderosa. Ni habrá falta de tesoro en nuestros cofres cuando la gracia se halle en el corazón. Los dones de un pueblo dispuesto capacitarán a los obreros de Dios para llevar adelante sus empresas sagradas sin detenerse. Versículo 13. Entra. El arca fue calafateada con el mismo material por fuera que por dentro. Este es el hombre sincero, igual por dentro, que por fuera, todo igual. Sí, es mejor de lo que parece, como la hija del rey, cuyo exterior puede, a veces, ser sayal, pero es totalmente gloriosa por dentro, y sus vestidos de brocado de oro, o como el templo, por fuera solo madera y piedra a la vista, por dentro, rico y hermoso, especialmente el Sanctum Sanctorum, donde había tendido el velo, todo el de oro, el mismo suelo, como el techo, cubierto de oro. 1 Reyes 6, 30. Versículo 15. Entre alborozo y regocijo avanzan. Los santos mismos se regocijarán indescriptiblemente cuando entren en el palacio del rey para estar para siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 17. Verdaderamente, habrá gozo por todas partes, excepto entre los demonios y los condenados, que crujirán de dientes por la envidia del eterno ascenso y gloria de los creyentes. Serán traídos. Lector, no dejes de observar la forma de la expresión. La iglesia es traída, no viene por su cuenta. No, ha de ser redarguida, convertida, convencida y dispuesta. Nadie puede ir a Cristo, a menos que el Padre, que ha enviado a Cristo, lo atraiga así. Juan 6, 44. Salmo 46. Título: al músico principal, al que podía cantar otros salmos. También podía confiársele esta noble oda. Los coritos pueden ser dejados para los músicos comunes, pero el artista más hábil de Israel es el que se ha de encargar de la ejecución de este canto, con las voces más armoniosas y la música más selecta. Tema: suceda lo que suceda, el pueblo de Dios es dichoso y está seguro. Esta es la doctrina del Salmo, y para ayudar a nuestra memoria podría ser llamado el cántico de la santa confianza, si no fuera que por el amor del gran reformador a este himno conmovedor probablemente seguirá recordándose como el Salmo de Lutero. Cantamos este salmo en alabanza a Dios porque Dios está con nosotros y poderosa y milagrosamente preserva y defiende a su iglesia, a su palabra contra todos los espíritus fanáticos, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, la carne y el pecado. Lutero y sus compañeros,
con su osadía frente al peligro y la muerte en defensa de la causa de la verdad. Pasaron momentos en que sus sentimientos eran semejantes a los del divino cantor, que dijo: ¿por qué estás abatida, oh alma mía? Pero en estas horas el reformador denodado decía alegremente a su amigo Melanchthon: ven, Felipe, cantemos el Salmo 46, y 10 cantaban en la propia versión de Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Aun si están demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, no en nuestros ejércitos o nuestras fortalezas. Israel se gloriaba en Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Los otros se jactaban de sus castillos inexpugnables, colocados en peñascos inaccesibles y reforzados con puertas de hierro. Pero Dios es un refugio mucho mejor de la tribulación que todos estos, y cuando llega el momento de llevar la guerra a los territorios enemigos, el Señor pone con acento agudo su pueblo en mejores condiciones que todo el valor de las legiones o la fuerza de los carros y los caballos. Él es mi refugio y fortaleza. No olvidemos el hecho de que Dios es nuestro refugio tanto ahora mismo, en este presente momento, como lo era cuando David escribió estas palabras. Dios solo es nuestro todo. Todos los demás refugios son refugios de mentiras. Toda otra fuerza es debilidad, porque el poder pertenece a Dios. Pero como Dios es suficiente en todo, nuestra defensa y poder están a la altura de todas las situaciones apuradas. Empieza abrupta pero noblemente, podéis confiar en quien queráis y en lo que os plazca, pero Dios, Elohim, es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda presente, una ayuda que es poderosa y efectiva en los apuros y dificultades. Las palabras son muy enfáticas. Esabet Sarot Nim Sameol, Él se ha demostrado una ayuda extrema o superlativa en las dificultades. Esto hemos hallado en Él, y por tanto celebramos su alabanza. Versículo 2. Por tanto, no temeremos. Con Dios a nuestro lado sería irracional temer. Allí donde está Él hay todo el poder y todo el amor. ¿Por qué, pues, hemos de temblar, aunque la tierra sea removida? John Wesley predicó en Hyde Park con ocasión del terremoto que se sintió en Londres el 8 de marzo de 1750, y repitió estas palabras: y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque suceda lo peor, el Hijo de Dios nunca debe perder su confianza. Como Dios permanece fiel, no hay peligro para su causa o su pueblo. Cuando los elementos se fundan por el calor, y los cielos y la tierra desaparezcan en la conflagración final, con serenidad contemplaremos el naufragio de la materia y el estallido de los mundos, porque incluso entonces nuestro refugio nos preservará de todo mal, nuestra fuerza nos preparará para todo bien. Versículo 4. Hay un río, la gracia divina fluye suavemente, fertilizando, un río que nunca mengua en caudal, que da refrigerio y consolación a los creyentes, cuyas corrientes en sus varias influencias, porque hay muchas, alegran la ciudad de Dios, al asegurar a los ciudadanos que el Señor de Sión de modo infalible va a suplir todas sus necesidades. Las corrientes no son efímeras, como el Cherit, ni fangosas, como el Nilo, ni torrenciales, como el Quizón, ni traidoras, como los arroyos engañosos de Job, ni son aguas de ningún valor, como las de Jericó. Son claras, frescas, abundantes, y alegran. El gran temor de una ciudad oriental en tiempo de guerra era que su provisión de agua fuera cortada durante un sitio. Si esta era segura, la ciudad podía resistir ataques durante un período indefinido. En este versículo, Jerusalén, que representa la ciudad de Dios, se nos dice que está aprovisionada de agua, para mostrar el hecho de que en las temporadas de prueba la gracia que se les dará les permitirá resistir hasta el fin. ¿Cuál es el río que alegra la ciudad de Dios? La respuesta es: Dios mismo es el río. Según el versículo siguiente, Dios está en medio de ella. 1. Dios, el Padre, es el río, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2, 13, 2.
Dios, el Hijo, es el río, la fuente de salvación. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13, 1, 3. Dios, el Espíritu, es el río, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 38. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4, 14. ¿Cuáles son las corrientes de este río? Respuesta: las perfecciones de Dios, la plenitud de Cristo, las operaciones del Espíritu, y estos corren en el cauce del pacto de la promesa. La ciudad, la iglesia de Dios es como una ciudad. 1. Porque una ciudad es un lugar de seguridad. 2. Un lugar de sociedad. Lo que uno necesita, el otro se lo proporciona, tienen interrelación mutuamente. 3. Un lugar de unidad, para que la gente viva allí en paz y concordia. 4. Un lugar de comercio y transacciones. Aquí hay el mercado de la gracia gratuita. Venid, todo el que tenga sed. Aquí hay la perla de gran precio que está a la venta. 5. Un lugar de libertad, libertad de la culpa del pecado, de la ira de Dios, de la maldición de la ley, del presente mundo malo, de la esclavitud de Satanás. 6. Un lugar de orden y regularidad, tenía sus leyes y ordenanzas. 7. Un lugar de reposo confortable en que vivir, y esto en oposición a la soledad y el desierto. 8. Un lugar de privilegios. 9. Un lugar de pompa y esplendor. Allí está el rey, la corte, el trono. 10. Un lugar de placer y de hermosura. Salmo 48, 2. El santuario de las moradas del Altísimo. El ser un templo para el Espíritu Santo es la porción deleitosa de cada santo. El ser un templo vivo para el Señor nuestro Dios es también el alto honor de la Iglesia en su capacidad corporativa. No tenemos un gran Dios en la naturaleza y un Dios pequeño en la gracia, no. La Iglesia contiene una revelación tan clara y convincente de Dios como las obras de la naturaleza, y aún más asombrosa, en la gloria excelente que brilla entre los querubines, que están sobre el propiciatorio, que es el centro y punto de reunión del pueblo del Dios vivo. Versículo 5. Dios está en medio de ella, su ayuda es, pues, segura y cercana. Si está sitiada, entonces Él mismo está sitiado con ella, y podemos estar seguros que Él se abrirá paso entre sus adversarios. Cuán cerca está el Señor de las angustias de los santos residiendo, como reside, en medio de ellos. La Iglesia se extiende porque su Dios está en medio de ella, cuando en algún tiempo ha olvidado su dependencia de la intercesión invisible de su cabeza, y la energía de la gracia de su espíritu, como Sansón, se ha visto privada del cabello de su gran fuerza y ha pasado a ser el hazmerreír de los filisteos. Los enemigos de la Iglesia pueden agitarla como las olas a un corcho, pero no pueden estrellarla contra las rocas. Puede mojarse en el agua como una pluma, pero no se hundirá como un plomo. El que es un pozo de agua dentro de ella para guardarla de desmayar, también se verá que es un muro de fuego a su alrededor para impedir que caiga. Puede ser probada, pero nunca destruida. Su fundamento es la roca de los siglos, y su defensa los brazos eternos. Cuando los papistas se engallaban, y Melanchthon, a veces, tenía miedo que la recién nacida reforma fuera sofocada sin remisión, Lutero acostumbraba a consolarle con estas palabras: si perecemos, Cristo ha de caer también, Él está entre nosotros, y si ha de ser así, que sea. Yo prefiero perecer con Cristo, que es el gran soberano del mundo, que prosperar con el César. Dios la ayudará al clarear la mañana. El Señor se levantará pronto. Nosotros somos tardíos en recibirle, pero Él nunca lo es en ayudamos. La impaciencia se queja de las demoras divinas, pero en realidad el Señor no tarda respecto a su promesa. La prisa del hombre es a veces locura, pero las dilaciones aparentes de Dios siempre son sabias, y cuando se ven debidamente, no son demoras en absoluto. Por tanto,
Nota que todas las grandes liberaciones obradas en la Santa Escritura lo fueron tan temprano que se puede decir que ocurrieron en medio de la noche. Así Gedeón, con sus cántaros y antorchas contra los madianitas, así Saúl cuando salió contra Naas, el amonita, lo mismo Josué cuando fue en socorro de Gibeón, lo mismo Sansón cuando se llevó en triunfo las puertas de Gaza, como los reyes asociados bajo la guía de Eliseo, en su expedición contra los moabitas, en que ellos, siguiendo las órdenes de Dios, llenaron el terreno de zanjas, y el reflejo del sol en las aguas engañó a los moabitas, que creyeron era sangre y los atrajo a su destrucción. Al clarear la mañana, la restauración de los judíos será uno de los primeros sucesos que ocurrirán en el segundo Adviento. Será realizada al clarear la mañana de aquel día, cuando el sol de justicia se levantará y en sus alas traerá salud. Versículo 6. Braman las naciones. Las naciones estaban en furioso tumulto, estaban congregadas contra la ciudad del Señor como lobos hambrientos para atacar a su presa, espumando y rugiendo como mar embravecido, se tambalean los reinos. Una confusión general se apoderó de la sociedad. Los invasores estaban agitando en sus dominios y azuzando a la población para lanzarse a la guerra, y desolaban los otros territorios en su marcha devastadora hacia Jerusalén. Las coronas caían de las cabezas reales, los tronos antiguos se tambaleaban como árboles sacudidos por la tempestad, poderosos imperios eran descuajados como pinos por la borrasca. Todo estaba en confusión, y el desmayo se había apoderado de los que no conocían al Señor. Lanza él su voz, y se derrite la tierra. ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! ¡Qué potente es el Verbo encarnado! Oh, si esta palabra viniera de la gloria excelente ahora mismo, para derretir todos los corazones en amor a Jesús y poner término para siempre a todas las persecuciones, guerras y rebeliones de los hombres. Versículo 7. Nuestro refugio. Los conejos son animales débiles, pero tienen sus madrigueras en las rocas. Están seguros en las rocas y pueden llegar allí, aunque sean muy débiles ellos mismos. Así la Iglesia, aunque perseguida por sus enemigos sanguinarios, y aunque débil de por sí, con todo, bajo el ala del Dios de Jacob no teme nada, porque está segura. Él es nuestro refugio. Sería valorar en poco a Dios si temiéramos a las criaturas cuando Él está con nosotros. Antígono, cuando oyó que sus soldados estaban considerando cuántos eran sus enemigos, se puso en medio de ellos y les preguntó, ¿y cuántos contáis a mi lado? Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová. Haríamos bien en notar también cuidadosamente los tratos providenciales de nuestro Dios del pacto y percibir rápidamente su mano en las batallas de su iglesia. Siempre que leemos historia, tendría que ser con este versículo sonando en nuestros oídos. Deberíamos leer el periódico con el mismo espíritu, para ver en qué forma la cabeza de la iglesia rige a las naciones para el bien de su pueblo, como José gobernó a Egipto por amor a Israel. Dios quiere que sus obras sean bien observadas, y especialmente cuando ha obrado alguna gran liberación en favor de su pueblo. De entre todas las cosas, no puede tolerar que se le olvide que ha puesto asolamiento en la tierra. Él destruye a los destructores, deja desolados a los desoladores. Qué bien queda demostrado este versículo. Las ciudades en ruina de Asiria, Babilonia, Petra, Basán, Canaán son nuestros instructores, y en tablas de piedra quedan registradas las obras del Señor. En cada lugar en que su causa y corona han sido menospreciadas ha seguido invariablemente la ruina. El pecado ha sido una plaga para las naciones y ha convertido sus palacios en montones de ruinas. Aquí se nos invita primero a una vista trágica. Somos llevados a la cámara de muerte para ver el rostro espectral de muertes y desolaciones por todo el mundo. No siendo posible que haya nada más horrible o espantoso, se nos llama a ver montones de cadáveres, en canastas de cabezas, como se le mostró a Jehú, un espectáculo lastimoso, pero necesario. Ved, pues, qué desolaciones ha hecho el Señor en la tierra, desolaciones por medio de guerras. ¿Cuántos campos han sido empapados de sangre y abonados por los cadáveres? ¿Cuántos millones de hombres han sido cortados, en todas las edades,
a filo de espada, desolaciones por hambre, en que los hombres se han visto forzados a hacer de sus cuerpos el sepulcro de otros hombres, y madres que han devorado a sus hijos, desolaciones de plagas y pestilencias, que han barrido a centenares de millares en una sola ciudad, según nos cuenta la historia. Versículo 9. Y quema los carros en el fuego. Qué gloriosa será la victoria definitiva de Jesús en el día de su aparición, cuando todos sus enemigos morderán el polvo. Versículo 10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Retirad las manos, enemigos, sentaos y esperad con paciencia, creyentes. Reconoced que Jehová es Dios, vosotros los que sentís los terrores de su ira, adoradle, y solo a él, vosotros los que participáis de la protección de su gracia. Como nadie puede proclamar dignamente su naturaleza, que el silencio exprese su alabanza. Las jactancias de los inicuos y los tímidos presentimientos de los santos ciertamente deben cesar a la vista de lo que el Señor ha hecho en edades pasadas. Como si el Señor hubiera dicho, ni una palabra, no intentéis replicar, veáis lo que veáis, quedaos quietos, callad, sabed que yo soy Dios y no doy cuenta de ninguno de mis actos. Muchos altercan con Dios y no consideran el riesgo que ello supone. Cuidado, porque es espantoso altercar con Dios. ¿Quién puede decirle, ¿qué haces tú? Aarón fue prudente cuando, al ver que Dios hizo que el fuego destruyera a sus hijos, no dijo una palabra. Así pues, mientras llevamos el yugo, sentémonos solos y callemos, pongamos la boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Lamentaciones 3, 28, 29. Como sabemos, las murmuraciones de los hijos de israelíes costaron muy caras. Estate quieto, esto es, vigila, no murmures contra mí, dice el Señor. Dios no da cuenta de sus cosas porque puede haber muchas cosas que no comprendemos, y, por ello, podemos pensar que es mejor quererlas, y mucho más, por el crédito de Dios y de la Iglesia. Repito, Dios no da cuenta de sus actos a nadie, por tanto, abstengámonos de sacar conclusiones precipitadas. Sermón de Richard Cameron predicado 3 días antes de su muerte en Aismos. La razón por la que el pecador presuntuoso no tiene miedo, y el alma ansiosa tanto, es el no hacerse cargo de que Dios es tan grande. Por tanto, para curar a uno y otro, la consideración seria de Dios bajo esa noción es la debida. Estad quietos, y sabed que yo soy Jehová, como si hubiera dicho, sabed, inicuos, que yo soy Dios, que puedo vengarme cuando me plazca de vosotros, y cesad de provocarme con vuestros pecados, para vuestra propia confusión, y además sabed, almas temblorosas, que yo soy Dios, y por tanto puedo perdonar los mayores pecados, y cesad de deshonrarme con vuestros pensamientos de incredulidad. La sola consideración de que Dios es Dios, es suficiente para acallar todas las objeciones a su soberanía. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Al Señor Wesley, el martes, apenas se le podía entender con dificultad aunque intentó hablar varias veces. Al fin, con toda la fuerza que le quedaba exclamó, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Luego, levantando la mano y moviéndola en triunfo, exclamó de modo conmovedor, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Estas palabras parecen expresar los rasgos principales de toda su vida. Dios había estado con él desde la primera infancia, su providencia le había guiado a lo largo de sus múltiples peregrinajes en la vida, y ahora, cuando estaba a punto de entrar en el valle de la sombra de muerte, la misma mano le sostenía. Salmo 47. Título: al músico principal. Hay muchos cánticos dedicados a este director del coro, pero no le sobraban. El servicio de Dios es un deleite tal que nunca puede cansarnos, y lo mejor del mismo, el canto de sus alabanzas, es tan placentero que podemos sacar mucho gozo del mismo. Nuestro oído se ha acostumbrado al sonido de las composiciones de David, y estamos totalmente seguros que lo tenemos en este salmo. Todo experto podría descubrir aquí el autógrafo del hijo de Isaí sin temor a equivocarse. Algunos han aplicado este salmo a la ascensión de Cristo,
pero habla de su segunda venida. El poderoso está sentado pacíficamente en su trono, se nos indica el Salmo 45. Versículo 1. Pueblos todos, batid palmas. La más natural y más entusiástica de las muestras de ensalzamiento que usamos ante las victorias del Señor y su reino universal. Nuestro gozo en Dios puede ser demostrativo, y, con todo, Él no lo censura. El gozo se extiende a todas las naciones. Israel puede llevar la batuta, pero todos los gentiles han de seguir en la marcha de triunfo, porque tiene una parte igual en este reino en que no hay ni judío ni griego, sino Cristo en todos. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Esto hay que hacerlo. 1. Alegremente, batid palmas, porque esto es una señal de gozo interior. Nahum 3, 19. 2. Universalmente, batid palmas, pueblos todos. 3. Vocalmente, aclamad a Dios con gritos de júbilo. 4. Frecuentemente, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Dios, cantad. Versículo 6. Y de nuevo, cantad con destreza. Versículo 7. No es posible excederse con la frecuencia. 5. Con discreción y entendimiento, cantad vuestras alabanzas con entendimiento, sabiendo la razón por la que le alabáis. Estas expresiones son de afecto piadoso y devoto, que a algunos les pueden parecer impropias o irreverentes, pero que no deben ser censuradas ni condenadas, y mucho menos ridiculizadas, porque salen de un corazón recto. Dios las acepta por el afecto, y excusa la debilidad de su expresión. La voz de la melodía no es tanto para ser pronunciada por la lengua como por las manos. Esto es, son nuestros hechos, no nuestras palabras, los que alaban aquí a Dios. Del mismo modo que vemos el ejemplo en él, al que hemos de seguir, Jesús empezó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Porque Jehová, el que existe por sí mismo, el único Dios, el Altísimo, el que es omnipotente, alto en dominio, eminente en sabiduría, elevado en gloria, es temible, omnipotencia para aplastar, omnipotencia para proteger, Rey grande sobre la tierra. Nuestro Dios no es una divinidad local, rige el universo en su infinita majestad, árbitro del destino, el único monarca de todas las tierras, Rey de reyes y Señor de señores. No se excluye de su dominio ni una aldea ni una islita. ¿Qué tiempo tan glorioso será cuando esto sea visto y conocido por todos? Cuando en la persona de Jesús toda carne contemplará la gloria del Señor. Versículo 4. Él nos elegirá nuestras heredades. Nos sometemos a su voluntad, nuestra elección, nuestro deseo, nuestro todo, nuestra heredad aquí, y después la dejamos a Él, que Él haga con nosotros según le parezca. Se dice que a una mujer, estando enferma, le preguntaron si quería vivir o morir, y contestó, lo que plazca a Dios. Pero dijo uno, si Dios lo pusiera en tus manos, ¿qué escogerías? Verdaderamente, replicó la mujer, se lo devolvería para que él decidiera. Así el hombre recibe su voluntad de Dios y se le somete del todo. No hemos de alterarnos por no recibir más de Dios, pero hemos de preocuparnos por no hacer más por Dios. Cristianos, si el Señor se complace en vosotros como personas, ¿no deberíais estar complacidos con vuestras condiciones? Hay más razón para que estés contento con ellas que no para que Él esté contento contigo. Los creyentes deberían ser como ovejas, que cambian sus pastos según la voluntad del pastor, o como vasijas en casa, que están llenas o vacías según el placer de su dueño. El que navega en el mar de este mundo por su cuenta va a hundirse al fin en un océano sin fondo. Es posible que seas piadoso y pobre, está bien, pero puedes decir, caso de no ser pobre, ¿querrías ser piadoso? Sin duda Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos y, por tanto, puede adecuar mejor el estado a la persona. La gloria de Jacob, al cual amó, nuestra hermosura, nuestra gloria, nuestro tesoro, consiste en tener un Dios así en quien confiar, un Dios que nos ama. Versículo 5. Sube Dios entre aclamaciones. La fe oye al pueblo que ya está aclamando. La orden del primer versículo aquí pasa a ser un hecho. La lucha ha terminado. El vencedor asciende en su carro triunfal.
y avanza hacia las puertas de la ciudad que está resplandeciendo por el gozo de su regreso. Las palabras son plenamente aplicables a la ascensión del Redentor. No dudamos de que los ángeles y los espíritus glorificados le dieron la bienvenida con aclamaciones. El que no vino sin cánticos, imaginamos que regresará en silencio, acompañado del sonido de trompeta. Jesús es Jehová. El sonido vibrante y gozoso de la trompeta corresponde al esplendor de su triunfo. Versículo 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Los judíos del tiempo de nuestro Salvador estaban resentidos por esta verdad, pero si sus corazones hubieran sido rectos se habrían regocijado en ella. Preferían guardarse a su Dios para ellos solos, y ni aún permitían a los perros gentiles que comieran las migajas bajo su mesa. ¡Ay! Que el egoísmo torna la miel en hiel. Cantad a Dios con destreza. Este temer se refiere a la forma en que algunos cantan, que es ruido más bien que sonido, pues consideran que con tal que se oiga ya basta. Por otra parte, cuando se presta atención extrema a la mera música, nos causa tristeza que el significado no tenga efecto sobre ellos. No es un pecado alegrar los oídos con sonidos dulces cuando adoramos al Señor. Pero, ¿qué tiene que ver el deleite de órganos, cánticos y música especial con la devoción? ¿No confundimos aquí los efectos físicos con los impulsos espirituales? No se ofrecen a Dios acordes destinados a la diversión humana más que a la aceptación divina, y el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo es el único que puede ofrecer alabanza digna. El no entender lo que cantamos dice poco a nuestro espíritu, es descuido o dureza de corazón, es un servicio impropio. ¿Por qué cantar en lengua extraña como hacen los romanistas? Dios no desea un servicio que nosotros no entendemos. Una de las primeras cosas creadas fue la luz, y esta ha de hallarse en cada uno de nuestros deberes. Versículo 8. Se sentó Dios sobre su santo trono, inconmovible, Él ocupa un trono no disputado, sus decretos, actos y órdenes son la misma santidad. ¿Qué trono hay semejante a este? Nunca fue manchado por la injusticia o contaminado por el pecado, y el que está sentado en él no desmaya ni vacila, está sentado en serenidad, porque conoce su poder y ve que su propósito se realizará. Aquí tenemos bastantes razones para el cántico santo. Salmo 48. Título: Cántico y Salmo de los hijos de Coré, un cántico de gozo y un salmo de reverencia. ¡Ay! No todo cántico es un salmo, porque no todos los poetas han nacido del cielo, y no todo salmo es un cántico, porque al acudir delante de Dios hemos de expresar confesiones penosas lo mismo que alabanzas exaltantes. Según suceso de la historia judía, su autor y fecha son desconocidos. Registra la retirada de ciertos reyes confederados de Jerusalén, cuando les falló el coraje antes de dar un golpe. Ver 1. Grande es Jehová. ¿Hasta qué punto es grande? Nadie puede concebirlo, pero podemos ver que Él es grande en la liberación de su pueblo, grande en la estimación de los que son librados, y grande en los corazones de sus enemigos, a quienes desparramó con sus propios temores. En vez del grito de Efeso, grande es Diana, damos un testimonio razonable, demostrable y evidente por sí mismo. Grande es Jehová, mayor. Job 33, 12, el mayor. Salmo 95, 3. La misma grandeza. Salmo 95, 3. Un grado que está más alto que el superlativo. Versículo 2. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Jerusalén era la estrella del mundo. Toda luz existente en la tierra la habían pedido prestada de los oráculos preservados en Israel. Cuando estuve aquella mañana en la cumbre del Olivete y miré hacia abajo a la ciudad coronada por alturas almenadas y rodeada de fosos y barrancos oscuros, exclamé involuntariamente, hermoso por su situación, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y, al mirar, los rayos rojos del sol del orto formaban un halo alrededor de la cima del castillo de David. Luego teñían de oro los minaretes, y doraban la cúpula de cada mezquita e iglesia, y al final, bañados en una luz rubicunda, los terrados de la ciudad, y la hierba y el follaje, las cúpulas,
pavimentos y los muros colosales del Aram, ningún humano podría sentirse decepcionado al ver por primera vez a Jerusalén desde el Olivete. Versículo 5. Y apenas la vieron, se maravillaron, llegaron, miraron, pero no conquistaron, no hubo beni, vidi, vici para ellos. Tan pronto como percibieron que el Señor estaba en la santa ciudad se alejaron, antes que el Señor entrara a golpes con ellos, se desmayaron y se dieron a la fuga. Versículo 5, 6. Los potentados del mundo vieron los milagros de los apóstoles, el valor y constancia de los mártires y el incremento diario en la iglesia. A pesar de todas sus persecuciones, contemplaron con asombro el rápido progreso de la fe por todo el imperio romano, y amaron a sus dioses, pero sus dioses no les dieron ayuda alguna. La idolatría había expirado al pie de la cruz victoriosa. Versículo 7. Con el viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, herejías especulativas, que pretendían traernos riquezas lejanas, están asaltando constantemente a la iglesia, pero el aliento del Señor las empuja pronto a su destrucción. La iglesia, muchas veces, confía en exceso en la sabiduría de los hombres, y estas ayudas humanas pronto naufragan. Con todo, la iglesia misma está segura bajo el cuidado de su Dios y Rey. Versículo 9. Nos acordamos, los santos son hombres reflexivos, no permiten que las maravillas de Dios pasen delante de sus ojos y se deslían en el olvido, sino que meditan profundamente en ellas. De tu misericordia, oh Dios, qué tema tan deleitoso. Las mentes devotas nunca se cansan de un tema tan divino. En medio de tu templo, los recuerdos de la misericordia deben asociarse con la continuidad de la alabanza. Junto a la mesa del pan de la proposición que conmemora su abundancia ha de haber el altar del incienso que denota nuestra alabanza. Versículo 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los confines de la tierra. Gran fama pertenece a su gran nombre. La gloria de las proezas de Jehová traspasa los límites de la tierra. Los ángeles las contemplan con asombro, y de cada estrella inteligencias contentas proclaman su fama más allá de los confines de la tierra. Si los hombres se callan, los bosques, los mares y las montañas, con todas sus tribus incontables y todos los espíritus invisibles que andan por ellas, están llenos de la alabanza divina. Así como en una concha podemos escuchar los murmullos del mar, también en las órbitas de la creación podemos oír las alabanzas de Dios. De justicia está llena tu diestra, tu cetro y tu espada, tu gobierno y tu venganza son todos ellos justos. Tu mano nunca está vacía, sino llena de energía, abundancia y equidad. Ningún santo ni pecador hallará al Señor con las manos vacías. En uno y otro caso Él tratará con justicia suma, al uno, por medio de Jesús, será justo perdonándole, al otro, condenándole. Versículo 13. Considerad atentamente su antemuro. La seguridad del pueblo de Dios no es una doctrina que haya que guardar al fondo. Se puede enseñar en primer plano, y con frecuencia hay que ponderarla. Solo los corazones bajos creerán que esta verdad gloriosa es perjudicial. Los hijos de perdición hacen una piedra de tropiezo incluso del mismo Señor Jesús. Es de extrañar que tergiversen la verdad de Dios con respecto a la perseverancia final de sus santos. Versículo 14. Así es Dios, nuestro Dios eternamente y para siempre. ¿Qué porción, pues, es la del creyente? El dueño de la tierra no puede decir de sus campos, estos campos son míos para siempre. El rey no puede decir de su trono, este trono es mío para siempre. Estas posesiones serán entregadas a otros dueños, estos posesores se mezclarán con el polvo, e incluso la tumba que ellos mismos ocuparán no será suya mucho tiempo. Pero la felicidad singular y suprema de todo cristiano es decir, o tener el derecho a decir, este Dios glorioso con todas sus perfecciones divinas es mi Dios para siempre, y aún en la muerte no me separaré de su amor. Dios no solo es una porción satisfactoria que llena cada resquicio de tu alma con luz de gozo y consuelo, y una porción universal, no la salud, o la riqueza, los amigos o los honores, la libertad o la vida, la casa, la esposa, el hijo, el perdón o la paz,
la gloria, la tierra, el cielo, sino todos ellos, e infinitamente más, pues también Él es tu porción eterna. Este Dios será tu Dios para siempre y eternamente. Oh dulces palabras, para siempre. Tú eres la corona de los santos, y la gloria de su gloria.